Con puperiquito.com recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gobierno confirma 10 casos más de COVID-19, cifra total se eleva a 298. De los nuevos contagios, 8 pertenecen al foco de la Academia de Béisbol de Nueva Esparta. Hoy tenemos 10 nuevos casos, 2 en Táchira y 8 en Nueva Esparta, del foco de la Academia de Béisbol. Así lo dijo la tarde de este miércoles 22 de abril el presidente Nicolás Maduro, quien contabilizó en 298 el número total de casos en el país. Espero que el foco de Nueva Esparta llegue pronto a su fin, exclamó el mandatario, quien volvió a cuestionar el manejo de la pandemia que están haciendo el presidente Donald Trump en Estados Unidos, así como en Colombia y Brasil. Venezuela ha llegado, de acuerdo con Maduro, a 122 pacientes recuperados, el 41%. 85 pacientes en hospitales centinelas, 54 pacientes en CDI, 27 pacientes en clínicas y 10 fallecidos. Al margen del tema del COVID-19, Maduro se refirió a la escalada de precios. He dado instrucciones muy claras para en las próximas horas atajar la especulación brutal que han decretado estos sectores económicos que no quieren colaborar con el país. Vamos a ver en qué se traducen esas instrucciones muy claras. Esto es una nota de Panorama. Y lo de ver en qué se traducen estas instrucciones muy claras es un comentario de Mi Cosecha. El presidente instruyó al vicepresidente de Economía, Tarek El Aizami, a los ministros de Agricultura, Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, y de Comercio Nacional, Eneida Laya. Imagínense, hay una ministra de Comercio Nacional y se llama Eneida Laya. Perdonen, para atajar la especulación de sectores económicos que no quieren colaborar con el país. Desde el poliedro de Caracas se trasladó al poliedro, Maduro. Salió de Miraflores. El mandatario señaló, o de Fuerte Tiuna, el mandatario señaló que las autoridades gubernamentales están dispuestas a establecer mecanismos de entendimiento con sectores económicos privados, pero advirtió que no dudarán en dictar medidas necesarias para proteger al pueblo. Si vienen por las malas contra el pueblo, nos encontrarán de frente con nuestra fuerza revolucionaria y dispuestos a activar todas las decisiones para hacer respetar al pueblo en medio de esta pandemia, dijo. Asimismo, solicitó a la clase trabajadora su respaldo en caso de tomar medidas drásticas contra todos los sectores que pretendan aprovechar la pandemia para robar al pueblo. Mientras tanto, mientras Maduro dice estas cosas, una nota del mismo Panorama nos dice miércoles de locura. En 12 horas subió 25.000 el dólar paralelo. Un déficit fiscal que crece y se financia desde el BCB eleva el tipo de cambio y la inflación, aseguró el economista Asdrúbal Oliveros. Un miércoles de locura nuevamente tomó por asalto el bolsillo de los venezolanos. El dólar paralelo en menos de 12 horas subió en promedio unos 25.000 bolívares para llegar a otro tope máximo de casi 195.000 en algunos mercados informales. Al inicio del día comenzó con una cotización superior a los 170.000 y ya después de las 3 de la tarde la divisa no oficial supera 195.000, un alza de 15%. La tendencia indica que ya es cuestión de horas para que el dólar negro supere la marca de los 200.000 bolívares, lo que representará un duro golpe para las finanzas de los venezolanos y más aún para aquellos que no reciben ingresos en divisa estadounidense sino en bolívares. Voy a agregar aquí algo mío, incluso mucha gente recibe ingresos en dólares pero al cambio del día, con lo cual en pocos días pierde el poder adquisitivo de su dinero. El economista y director de la firma ecoanalítica Asdrúbal Oliveros aseguró que el déficit fiscal y la falta de una política monetaria seria por parte del Ejecutivo, déficit fiscal y la falta de una política monetaria seria, dice Asdrúbal Oliveros, no habla de especulación, no habla de señores comerciantes, no habla de la patria, no, habla de las cosas que podría hacer el Estado venezolano y no está haciendo ahora más que nunca por obvias razones, porque no tiene ingresos. Nuevamente impactan en el precio de la moneda norteamericana. La baja del petróleo provoca acciones desde el Estado que perjudican a todos. Por ejemplo, un déficit fiscal que crece y crece y se financia desde el BCB, eleva el tipo de cambio y la inflación. Ni hablar del colapso de servicios públicos, escribió el economista en su cuenta de Twitter.
Y mientras todo esto sucede, la nutricionista, la experta en alimentación, Susana Rafali, ha emitido un tuit en la última hora. Ay, Dios mío, se me fue la pantalla. Se me fue la pantalla. Un momento, disculpen, gente trabajadora de Venezuela. No sé si sigo al aire. No sé si sigo al aire. Creo que no sigo al aire. Si estoy al aire, ponme una cortina de fondo, César, que no sé si estoy al aire. Ok. Creo que estoy al aire, perdonen ustedes. Hace unos días, bueno, ya leí esta nota, dice otros economistas como Leonardo Buniac señalan que la estrepitosa caída del bolívar frente al dólar paralelo se explica en la poca confianza que tienen los venezolanos en su moneda y en el último crecimiento del gasto público a través de bonos gubernamentales y subsidios a la población. Pero les dije que les iba a leer un tuit de Susana Rafali, quien, como saben ustedes, es nutricionista, asesora de Cáritas y además es una mujer que tiene una angustia genuina por lo que sucede en Venezuela. Siempre es una mujer muy clara sobre lo que está sucediendo en Venezuela en materia nutricional. Dice: se acabó el tiempo, presidente, no el suyo ni el del campo venezolano, sino el de las fuerzas de la gente. Pida ayuda alimentaria ya. Y si Susana está diciendo esto es porque está viendo una situación realmente dramática en cuanto a nutrición. Lo que se nos viene es muy duro, lo que se nos viene encima es muy duro. Yo honestamente creo que, como de costumbre, el régimen no tiene ni idea de dónde está parado, más allá de que sabe que tiene que reprimir. Mientras tanto, por ejemplo, uno puede leer informaciones como estas. Protestas y saqueos se registraron en Cumanacoa en el día de ayer y es la segunda ciudad del estado Sucre, o el segundo poblado del estado Sucre, que padece este tipo de protestas violentas. Primero fue en Araya. Claro, ustedes dirán, mientras esto sea en Araya, sea en Cumanacoa, no preocupa a Maduro. Bueno, es posible que así sea, pero no deja de ser un indicativo de cómo la están pasando de mal los venezolanos, sobre todo los menos favorecidos. En Araya protestaban porque no tenían gasolina para poder salir al mar y alimentar a sus familias. En Cumanacoa, que es un pueblo del interior de Sucre, ya no está en la línea de la costa, sino como una hora de la costa, bueno, saqueos hubo allí. Escalada de precios habría generado los hechos. Diputado denuncia que hay 7 heridos. Gobernador Edwin Rojas de Sucre: los fascistas no podrán quitarnos la paz. Y ustedes me van a perdonar lo que voy a decir, pero cuando estos tipos están a punto de parir una idea, defecan una consigna, porque de verdad no sirven para más nada, sino que para lanzar proclamas. Ciertamente, se los digo, o sea, esta no es la respuesta, o sea, la respuesta de un gobernador no es esta: los fascistas no podrán quitarnos la paz. La respuesta es ir a comprender qué está pasando allí. Este miércoles 22 de abril se registraron varios saqueos a los comercios de Cumanacoa, municipio Montes. Por cierto, saquear tampoco es la respuesta, ahora se fregó todo el mundo, ¿no? Donde reportaron varias carnicerías y polleras vandalizadas ante la tensión del aumento en los precios. Santa María y vidrieras destrozadas son algunas consecuencias de esos actos. La periodista sucrense Mayber Márquez tuiteó fotografías de los hechos y agregó: es doloroso. En la plaza de Cumanacoa hoy gritaban hambre y comida.
Márquez agregó también a través de Twitter que por las emisoras de radio de la entidad se denunciaba una presunta especulación con los precios de los alimentos. El diputado a la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, informó que los hechos provocaron 7 heridos, 3 hombres, 2 mujeres y 2 adolescentes. Las heridas incluyen fracturas y presuntamente una de bala, y otros heridos que se niegan a ir al hospital ya que temen ser detenidos. El gobernador de la entidad, Edwin Rojas, dijo poco después de los hechos, recorriendo las calles de Cumanacoa, brindando apoyo total a su gente: los fascistas no podrán quitarnos la paz. Y ciertamente, bueno, yo estuve una sola vez en la vida en Cumanacoa, y estas fotos que se ven en panorama son como la normalidad de Cumanacoa. Yo no sé por qué ese día también estaba la calle, ese día que yo pasé por Cumanacoa, estaba la calle llena de gente. Eso fue en 2012. Poco después ese pueblo, en 2011, poco después ese pueblo sufriría gravísimas inundaciones. Ese fue un año en el que las inundaciones hicieron mucho daño. Llovió mucho en el país, hubo grandes inundaciones. A las 6:40 les tengo que decir que las palabras Maracaibo y Sin Luz son tendencia en Twitter. Ambas por lo mismo, Maracaibo y apagón terminan siendo sinónimos. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando los maracuchos bromeaban diciendo que Maracaibo era la ciudad más fría de la tierra. Bueno, porque todos tenían el aire acondicionado a tope. Bueno, eso ha quedado lamentablemente en el pasado, junto con aquella frase de éramos felices y no lo sabíamos. Ahora sí sabemos lo felices que éramos cuando por frivolidad nos dio por lanzarnos en los brazos de un militar ablachento militar ablachento, vamos a dejarlo así. Nuevo apagón dejó en tinieblas a Maracaibo, dice la nota de Caraota Digital. En el umbral de la medianoche de este miércoles, la ciudad de Maracaibo volvió a quedar en tinieblas a causa de un apagón masivo, denunciaron afectados a través de las redes sociales. Y así amaneció a oscuras también el jueves, después de transcurridas horas. Los maravinos sostienen que la situación ya es una burla, debido a lo recurrente de los cortes eléctricos en la capital zuliana, que cuando no es por una causa es por otra, pero el resultado siempre es el mismo: ausencia de servicio eléctrico. Tanto es así lo cansino de la situación que los afectados muestran hasta sarcasmo, como la evidencia uno de los comentarios en Twitter. En Maracaibo solo falta que salga Godzilla y termine de destruir todo de una buena vez. Corpoelec ni se pronuncia, parece parte de la ya normalidad vigilada que llegó a Maracaibo mucho antes del COVID-19. Y hablando del COVID-19, de los 298 casos, nosotros ayer un grupo de periodistas hablábamos con un experto en salud pública, un experto epidemiólogo venezolano. El experto se mostraba muy preocupado, decía que el número de casos que se están anunciando día a día, incluso dentro del control férreo que establece el régimen de Maduro a la información, porque el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, solo puede procesar 100 pruebas PCR diarias. Es un número muy bajo, y 100 pruebas PCR diarias que solo se le aplican a la gente que ya saben que está enferma, que ya tiene todos los síntomas de la enfermedad. Decía este experto que la razón por la que evalúan más pacientes en el oeste que en el este que en el oeste de Caracas, por ejemplo, es que hacen más pruebas en el este que en el oeste de Caracas. Sí reconocía que todavía que se ha retrasado el pico de la pandemia, lo que llaman la curva de la pandemia. Las medidas de aislamiento lo han hecho, pero que a lo mejor se tomaron adelantadamente. Entonces ahora la crisis social va a coincidir con el momento más duro de la pandemia en Venezuela. Lo decía desde la alarma este experto, ¿no? Y hay que entenderlo, y hay que tratar el tema y tocar el tema como corresponde, sin pero hacerla. Y en este sentido se ha pronunciado también la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre el estado de alarma decretado ante la pandemia del coronavirus. Decía este experto también que esto ha sido una oportunidad para el régimen de elevar su control social. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en cumplimiento de sus deberes legales en defensa de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, ha decidido realizar un primer pronunciamiento sobre las medidas adoptadas para mitigar y erradicar los riesgos de la epidemia relacionados con el coronavirus.
Es un hecho público y notorio que la humanidad está sufriendo los efectos, El respeto, la garantía y protección de los derechos humanos a la salud y a la vida es una responsabilidad constitucional e internacional de los estados, los cuales tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para la prevención y el tratamiento de las personas afectadas. Estas medidas deben ser necesarias, idóneas y proporcionales a la situación planteada. Ello implica que estas medidas deben ser además las adecuadas médica y técnicamente y no cualquier medida que sea conducente para lograr el fin de prevenir la propagación del virus y el tratamiento de las personas afectadas. Finalmente, estas medidas a adoptar por los estados deben ser objeto de actos jurídicos formales debidamente motivados, publicados oficialmente y divulgados adecuadamente. Ello es fundamental a fin de hacerlas del conocimiento previo de la población. Entonces dice que el estado de alarma, dice la nota que además está en la página web de Provea, que el estado de alarma ha sido desproporcionado y que además hay poca información sobre las medidas que está tomando el régimen con respecto al coronavirus, que además tengan todas las garantías de protección de los derechos humanos. Mientras tanto, fuentes del gobierno interino de Juan Guaidó dice que ya hay más de 6.000 preinscritos en el programa Héroes de la Salud. No hay, tienen la preocupación, por supuesto, pero no saben cómo abordarla de las amenazas o potenciales amenazas que pueden sufrir los receptores de este beneficio y tienen una gran preocupación de que esto no termine siendo una nueva, digamos, que el régimen no les cuele casos falsos, no les cuele personas que no están metidas en el sistema de salud para luego desvirtuar o desacreditar el programa. Pero fíjense que también tienen el miedo de que el pico de la pandemia va a llegar, la fase 3 de la pandemia en Venezuela va a llegar dentro de un mes y que esto nos va a agarrar muy agotados económicamente. De hecho, dicen, se basan en la OMS, que ha dicho que viene la parte más grave de la pandemia en América Latina y África, ha llamado a que se atienda en primera línea al personal que va a tener que tratar con esta pandemia, es decir, a los receptores de esta beneficencia, de este programa de beneficencia, este beneficio que está intentando entregar el gobierno interino, que son $100 a 45.000 trabajadores de la salud durante 3 meses, o sea, $100 mensuales, $300 en total. Mucho menos de lo que merecerían ganar, pero mucho más de lo que ganan en este momento. Guaidó dice que al régimen se le viene encima la consecuencia de sus mentiras. Son las 6:47 y ya el programa está terminando. El mandatario precisó que Maduro ha subestimado a la ciudadanía a creer que la represión y el miedo pueden contener lo inevitable. Desde su cuenta Twitter, Juan Guaidó, el mandatario precisó que el régimen venezolano ha subestimado a los ciudadanos en medio de la cuarentena nacional. Así pues, Guaidó afirmó que la administración de Maduro cree que la represión y el miedo de la población pueden contener lo inevitable. La declaración del presidente interino se presentó luego de numerosas protestas y disturbios en los días en Sucre. Según reseñó el Centro de Comunicación Nacional, en la entidad se respira un ambiente tenso y de crisis auspiciado por el régimen de Nicolás Maduro. Y ambiente tenso y de crisis también se respira en el estado Falcón, donde después de la detención de varias personas relacionadas con un supuesto caso de narcotráfico, están pasando cosas de lo más extrañas. Una de ellas, o quizá la más extraña que pasó ayer, fue que un avión de línea iraní sancionado por Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto de Punto Fijo procedente de Teherán y se fue pocas horas después. La tarde de este miércoles, un avión de la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos por tener vínculos con el terrorismo, aterrizó en el aeropuerto internacional Josefa Camejo en Punto Fijo, en Falcón, procedente de Teherán. La aeronave Airbus A342 B513-8 B55 partió desde el país asiático el 22 de abril de 2020 a las 8:41 de la mañana, violando la suspensión de vuelos emitida por el régimen de Nicolás Maduro. Irán, por cierto, uno de los países más castigados por la pandemia del coronavirus. Asimismo, este martes 21 de abril aterrizó en Maiquetía un avión de Conviasa, también sancionado,
también sancionada procedente de Teherán sin saber la razón de lo que realizará la tripulación en el país. Desde mayo de 2018, Estados Unidos sancionó a la empresa por apoyar actividades nucleares de Teherán y por transportar equipo militar a zonas en conflicto en el Medio Oriente. Caramba, y qué casualidad que 2 días después de las detenciones, que luego de las detenciones y luego de todo esto, viene y aterriza un avión iraní en punto fijo. El aeropuerto Josefa Camejo, que nadie tenía la idea de que era internacional, bueno, resulta que es internacional, recibe un vuelo y ese vuelo zapa parte pocas horas después. Ya les digo, curioso por decirlo menos. Localizan cadáveres de 2 hombres en playas de Falcón. Los cuerpos presentaban disparos a quemarropa en la cabeza. Los cadáveres de 2 hombres fueron localizados en horas de la mañana de este miércoles por vecinos que transitaban por la playa Sabaneta, ubicada en la localidad de San José de la Costa, municipio Píritu del estado Falcón. Los cadáveres corresponden a los de 2 hombres de entre 30 y 35 años de edad, quienes presentaban impactos de bala en la cabeza y cuello. Por los rastros que quedaron en los cadáveres se sabe que las heridas de bala fueron a quemarropa, o en otras palabras, a corta distancia, por lo que las autoridades presumen que se trata de un ajusticiamiento y no parece nuevamente, puede ser casualidad, pero no lo parece. Douglas Rico, director del CICPC, confirmó destitución del jefe del CICPC en Carabobo. Esto lo dice el diario El Carabobeño. Separé a Domínguez y Aldama de sus cargos para que la investigación sea más limpia. Por cierto, en las redes sociales están rodando fotos de Rico con algunos de los detenidos en este operativo antidrogas. El comisario Douglas Rico, director general del CICPC, confirmó este miércoles 22 de abril la destitución de los funcionarios José Gregorio Domínguez y José Aldama, quienes ocupaban las jefaturas de región y subdelegación respectivamente del CICPC Carabobo. A Domínguez yo lo separé del cargo, igual que a Aldama, para que la investigación sea más limpia y no digan que ellos están interfiriendo. Lo más sano era separarlos de la investigación que se está realizando en el estado de Carabobo, dijo Rico, mediante un video publicado por Prensa CICPC sin dar detalles sobre el caso. Sin embargo, el martes 21 de abril se conoció que la destitución de los funcionarios se habría hecho efectiva en horas de la tarde del lunes 20 por órdenes del ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. La medida también habría incluido a Pedro Velasco, funcionario adscrito al CICPC, quien ocupaba el cargo de director de la policía de Carabobo. Sin duda hay toda una situación allí y bueno, están salpicando un montón de gente, pues. Voy a cerrar con 3 o 4 informaciones, son las 6:52 minutos. Autopsias revelan que el coronavirus comenzó a esparcirse en Estados Unidos desde enero. Nuevamente hay dudas sobre desde cuándo está el bicho entre nosotros. El hecho de que funcionarios de la salud decidieran practicar autopsias en casos seleccionados significa también que la cifra de muertos en Estados Unidos está muy por debajo del número real. 2 personas murieron en California a principios y mediados de febrero a causa del coronavirus, según revelaron sus autopsias, semanas antes de que se informara del primer deceso por COVID-19 en Estados Unidos. En Perú están en el momento más duro de la epidemia. Y se los digo porque sé que muchos de nosotros tenemos familiares en ese país hermano. 1.512 nuevos casos y 39 muertos en las últimas horas. El presidente Vizcarra pidió en Moquegua que se mantenga la tranquilidad y que no se estigmatice a las personas que tienen la enfermedad. 17.837 infectados y fallecidos 484. Y lo que yo les decía del médico con el que hablamos ayer, del epidemiólogo con el que hablamos ayer, bueno, él decía, bueno, que incluso las cifras oficiales del régimen de Maduro, tan limitadas como están mostrando un crecimiento en el número de casos, por supuesto, casi todos ligados a este tema de Nueva Esparta, ¿no? Pero están mostrando un incremento en el número de casos. Él decía, tardamos una cosa así como 3 semanas en llegar a 85 casos y menos de 5 días en duplicar el número de casos, lo que quiere decir que sin duda la epidemia está en fase ascendente. Alemania comienza a probar en humanos una vacuna contra el COVID-19, una buena noticia sobre esto. BioNTech señaló que estaba desarrollando 4 vacunas candidatas bajo un programa llamado BNT-162 con su socio Pfizer. También se planea hacer pruebas de la vacuna en Estados Unidos. WhatsApp y la OMS
crean stickers para la cuarentena. Ya están disponibles para su descarga, solo se presiona el más que aparece en la sección de stickers. Bueno, una buena manera de crear conciencia sobre la enfermedad. Hay que decir que más de 1.000 millones de personas tienen WhatsApp en sus teléfonos celulares. Gustavo Petro afirmó que ya no tiene cáncer. Explicó que la nueva intervención que se le hizo en Cuba se le retiró la lesión y que el resultado es la mejoría endoscópica. Saben ustedes que este político de izquierda hace unos días dijo que tenía cáncer, político colombiano dijo hace unos días que tenía cáncer y que se lo iba a ir a tratar en Cuba. Les agradezco mucho la solidaridad y la atención en estos momentos difíciles. Fue diagnosticado de cáncer de esófago, tenía antecedentes de reflujo y en febrero se le hizo este diagnóstico. En el examen endoscópico se observó una lesión de 31 milímetros que alcanzaba la mucosa del tejido esofágico sin alcanzar la capa muscular. Bueno, esperemos que para su bien se haya recuperado de la enfermedad. Es un poco temerario, recién operado, decir ya no tengo cáncer, ¿no? Uno recuerda que varias veces dijo Hugo Chávez lo mismo. 6:55 minutos. Este programa lo hicimos entre Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Ortega en los controles y quien les habló, Pedro García Otero. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Hoy es 23 de abril de 2020. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR